La Sala de la Lectura y la Ciencia presentan Ojeando Ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. Hoy te presentamos un fragmento del libro Radio Ciudad Perdida, de Daniel Alarcón. Por supuesto, él conocía la voz de Norma. En 1797, el dueño de la cantina del pueblo tenía una buena radio, con una antena lo suficientemente alta como para captar la señal de la costa, y así, cada domingo, las mujeres, los niños y los hombres que quedaban se apiñaban a escucharla. Era lo que hacían en lugar de ir a misa. Se reunían desde una hora antes para comer, beber y chismear. Yuca, frutas pasadas y blandengues, y un caldo salado de pescadillos magros. Voces sonoras, el comienzo de una canción. Llevaban retratos de sus desaparecidos, dibujos sencillos hechos por un artista ambulante varios años atrás. Los colgaban en las paredes, hileras de rostros arrugados y manchados que Víctor no reconocía, cuya presencia silenciosa hacía que el pueblo le pareciera aún más pequeño. A las 8 en punto, todo quedaba en silencio. Se oía estática y de los diminutos parlantes sonaba aquella voz inconfundible. Norma, para escucharlos y curarlos. Norma, la madre de todos. Tenían la esperanza de oír los nombres de aquellos que se fueron. Cada año se marchaban varios niños, algunos de ellos tan solo unos años mayores que Víctor. Y 1797 se quedaba un poco más vacío y reducido. Estos niños crecían y se hacían hombres en otra parte. Unos cuantos regresaban, luego de años de ausencia, para escoger a una esposa y llevársela, o para hacerse cargo de la parcela de la tierra de sus padres. Pero la mayoría nunca volvía a aparecer. Era de lo único que hablaban todas las mujeres. ¿A dónde se habían marchado sus esposos? ¿Y sus hijos? Madres tristes seguían lamentándose por los días del reclutamiento forzado. Cuando reunían a sus hijos en la plaza y les daban burdos trozos de madera tallados en forma de metralletas, los niños se tiraban sobre sus estómagos y se arrastraban por el fango mientras sus madres los observaban aterradas. ¡Ah, cómo jugaban! Víctor había oído todas esas historias, incluso cuando tenía ya 6 años, mucho después del final de la guerra. Su madre lo seguía enviando a esconderse entre los árboles cada vez que un camión del ejército llegaba hasta el pueblo. Él observaba todo desde el bosque, sargentos malhumorados que elegían cuidadosamente los pollos más gordos, soldados rasos que cargaban mochilas rebosantes de fruta. ¿Se daban cuenta los soldados que no había jóvenes en el pueblo? Cuando el camión se marchaba, Víctor y los demás niños emergían de la selva y eran recibidos con besos y lágrimas por sus madres. Todos sabían que los niños que se marchaban en camiones verdes jamás volvían. Algunos se iban en busca de trabajo, sobre todo desde que terminó la guerra y ya no se necesitaban combatientes. La mayoría se dirigía a la capital o a trabajar en las carreteras que se construían por toda la costa, o que cruzaban la cordillera hacia la sierra. Siempre había trabajo disponible como contrabandista en la frontera oriental, y las compañías pesqueras del norte contrataban a cualquiera dispuesto a trabajar 7 días a la semana. Se decía que algunos habían llegado hasta las playas soñando con mujeres extranjeras, con ganarse la vida vendiendo chucherías a los turistas. Esos eran los rumores, en todo caso. Pero nadie estaba seguro en realidad. No había rencor contra los desaparecidos, solo tristeza por haber sido abandonados. Los que quedaron depositaban todas las esperanzas en la radio. El pueblo había confiado algunas cartas a viajeros que estuvieron de paso, pero sin obtener ningún resultado favorable. Por eso, esperaba la llegada del domingo, y del siguiente domingo, y del subsiguiente. Aquellas veladas permitieron a Víctor darse cuenta de lo peligroso que era recordar. Asumía que su madre aguardaba noticias de aquel fantasma, su padre. Víctor rogaba poder olvidarse de todo cuanto llegara su hora.
Él también planeaba marcharse a la ciudad algún día. Lo sabía desde muy pequeño. Había llegado a la conclusión de que la felicidad era una forma de amnesia. Fue así como sucedieron las cosas. Una mañana Víctor se marchó a la escuela y al volver encontró su casa llena de tristeza. Le dijeron que su madre se había ahogado. Varias mujeres le repitieron las mismas palabras con tonos diversos de preocupación y cariño, pero él no comprendía. ¿Qué iban a hacer con él? Las mujeres que lo rodeaban lloraban con fuerza, gemían y entonaban cantos fúnebres en una vieja lengua que él no entendía. Nadie le explicaba nada. Nadie tenía por qué. Su lugar favorito del pueblo era un terreno baldío colindante con la selva. Pueden enterrarme allí, pensó Víctor. Pueden enterrarme ahora mismo, porque todo me da igual. Sentía un hormigueo en los dedos. Tenía la extraña sensación de que se hundía, de que una cortina se cerraba, de que su vida se hundía en un infinito color negro. Las mujeres lo mimaban, lo alimentaban, cantaban y alistaban sus cosas. ¿Puedo verla?, preguntó. Lo llevaron hasta la orilla del río. Estaba crecido por la lluvia de la semana anterior, y el agua se arremolinaba y temblaba como si tuviera vida. Víctor podía oír los adultos hablando en susurros acerca de él. El hijo de Adela ha venido. El hijo de Adela. Trató de no hacerles caso. Todo el pueblo estaba allí, los hombres que solían ignorarlo, y también sus compañeros de clase, todos con los ojos fijos en una roca ubicada en la mitad del río, entre una orilla y otra, envuelta por espuma blanca y violenta. El cuerpo de su madre también frenaba el paso de la corriente. Yacía recostado, sosteniéndose en la roca como si fuera un bote salvavidas. Aunque probablemente era justo lo que le había matado, los hombres intentaban tender una cuerda de seguridad desde la otra orilla. Parecían unos inútiles. Sobre sus cabezas el cielo estaba despejado y de un color azul profundo, sin señales de las tormentas de la semana anterior. Víctor se dio cuenta de que el cadáver no se quedaría allí para siempre. Quizás los hombres llegarían hasta él antes de que la corriente se lo llevara, pero existía la misma probabilidad de que no lo hicieran. Estaba pescando, dijo una de las mujeres. Perdió el equilibrio en la zona de remolinos donde los peces plateados y ciegos se congregan para comer y ser comidos, el alimento principal del pueblo. Tenía que haber estado distraída, porque estas cosas nunca ocurrían. Luego el río la había arrastrado hasta este lugar. Las cosas que las mujeres le repetían le daban dolor de cabeza. Ahora está con tu papá, le decían. Y a Víctor se le revolvía el estómago de solo pensar en esa presencia muerta y vacía. Víctor nunca lo conoció. Su madre le contaba historias sobre él, pero eran pocas e imprecisas. Tu padre era de la ciudad, era un hombre culto. No le decía mucho más, ni siquiera cómo se llamaba. Pero ahora ellos están juntos, decían las mujeres. Víctor parpadeó y se preguntó qué querrían decir con eso. El río se inquietaba. Su madre muerta estaba sujeta a una roca, y las olas retorcidas estaban listas para llevarse la corriente abajo, hacia mayores humillaciones. Un niño se le acercó, y luego otro, hasta que Víctor se vio rodeado por un grupo de chicos embobados. Juntos esperaron a que acabara el desastre. Nadie dijo nada. Todo se veía reflejado en sus rostros, en cómo balanceaban sus cuerpos, alternando el peso sobre una y otra pierna. La tensión, la desesperación, el alivio de saber que aquella no era su madre muerta sobre una roca del río. Uno de los niños lo tocó, lo cogió del hombro y le apretó el brazo. Solo unos instantes más, pensó Víctor, y el río le arrancará la ropa, desnudándola por completo, dejando al descubierto su piel, los músculos de su espalda. Los hombres se daban prisa, pero no lo suficiente. Uno de ellos era Elías Manau, el profesor de Víctor, el amante de su madre. Desde que Nico, su mejor amigo, se marchó del pueblo, Víctor los había visto caminando juntos casi todas las noches.
esperando el momento en que se internaban en el bosque para tomarse de las manos. Manao trabajaba con los demás hombres, con mayor desesperación que el resto, más sonrojado, más inútil. Víctor trató de atraer la atención de Manao, pero no lo logró. De todas maneras, ya estaba muerta, pensó él. ¿Para qué apurarse? Por un instante, odió a aquellos hombres que se esforzaban para salvar su cuerpo, pero no la habían salvado a ella. Esos hombres no podían sentir lo mismo que él. Unos meses antes, Nico se había marchado de 1797. Ahora también su madre se había ido. Por lo que a él concernía, el pueblo podía explotar y hundirse para siempre. Daniel Alarcón empezó su carrera como escritor de ficción con la publicación de su primer cuento, Ciudad de Payasos. Desde entonces ha publicado varios libros que van desde cuentos, novelas, crónicas y además ha sido editor y traductor. Su novela Radio Ciudad Perdida estuvo entre las mejores novelas del año de The Washington Post y en 2018 su libro de cuentos El Rey siempre está por encima del pueblo fue finalista de The National Book Award. En 2011 cofundó Radio Ambulante, el primer podcast narrativo en español para contar historias latinoamericanas en voz de sus protagonistas y desafiar las narrativas predominantes sobre los latinos en los medios estadounidenses. En 2020, Daniel y su equipo lanzaron El Hilo, un podcast que pone en contexto la noticia más importante de la semana en América Latina. La novela Radio Ciudad Perdida narra las secuelas de la guerra interna en una ciudad y un país que podrían identificarse con cualquier territorio y cualquier tiempo de la historia reciente del continente latinoamericano. La historia nos muestra cómo una sociedad procura reconstruir su memoria, surcada por vacíos y ausencias. Esta novela plantea profundas interrogantes respecto a la guerra y su significado, desde su impacto arrasador sobre una sociedad sacudida por la violencia, hasta las cicatrices emocionales que cada participante, observador y superviviente carga a lo largo de su vida. No cabe duda que esta novela tiene todos los ingredientes para quedar en la memoria de los lectores.